Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de identificar sistemas dinámicos lineales con una estructura ARX para modelos en tiempo discreto. La motivación es que queremos utilizar mínimos cuadrados para estimar un modelo lineal discreto dada una secuencia de datos de salida I y de entrada U espaciados a un periodo de muestreo regular. ¿Vale? Entonces, el objetivo es comprender la estructura de dichos modelos y cómo abordar su identificación con mínimos cuadrados clásicos. Veremos un modelo en ecuación en diferencias y en función de transferencia, o realmente matriz de transferencia, porque el ruido también pasará por otra matriz. ¿Vale? Veremos la regresión por mínimos cuadrados, los comandos en MATLAB y haremos algunas conclusiones. Entonces, ¿qué son los modelos con estructura ARX? Bueno, pues ARX es la abreviatura, digamos, de lo que en la literatura en inglés sobre series temporales se denomina Autoregressive with External Input. ¿Vale? Y son modelos que por definición tienen esta ecuación en diferencias, ¿vale? Una suma de i's en distintos estados, en distintos instantes de tiempo, ¿vale? Por i de t por a0, i de t más 1 por a1, hasta así i de t más n menos 1 por a n menos 1, y luego aquí i de t más n, ¿vale? Igual a otra suma de unos coeficientes multiplicados por u's en distintos instantes de tiempo, ¿vale? b0 por u de t menos nu, donde este nu será un retardo, b1 por u de t más 1 menos nu, así hasta bm menos 1 por u de t más m menos 1 menos nu, ¿vale? Bueno, pues esto son simplemente, según veamos nu y m y eso, pues esto es pues un cierto retraso respecto a esto de aquí, ¿vale? De hecho, un poco, pues claro, lo que tiene que ocurrir es que, claro, que este numerito, m menos 1 menos nu, como mucho tiene que ser n, para que el modelo sea causal, ¿vale? Porque si no, pues claro, esta i diríamos que dependería de una u futura, ¿vale? Entonces, esto que decimos aquí, ¿vale? Nu es el número de muestras de retardo, y m menos 1 menos nu tiene que ser menor o igual que n. Claro, esto, cuánto valen m, n y nu, pues lo decide, digamos, el usuario a la hora de querer ajustar este modelo, ¿vale? Entonces, pues aquí tengo las sumas de salidas, las sumas de entradas, y luego aquí tengo este epsilon de t, ¿vale? Que es una secuencia de residuo, de ruido blanco, de ruido de proceso, que supondrá un ruido blanco de distribución normal, ¿vale? Entonces, I es una secuencia de salida, U es una secuencia de entrada, estimamos n parámetros de salida desde A0 hasta n-1, ¿vale? Estimamos m parámetros de entrada desde B0 hasta bm-1, ¿vale? Y como hemos dicho, pues tengo este posible retardo y este epsilon, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es un poco pues la estructura que se plantea y que se define como una estructura ARX, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que para identificación realmente lo que se hace es pasar todo esto al otro lado de la igualdad, ¿vale? De manera que podríamos decir que i de t más n es igual a menos todo esto, ¿vale? Con menos todo esto, menos todo esto, menos todo esto, más todo esto, ¿vale? De modo que este i de t más n igual a una combinación lineal de entradas y salidas pasadas más un residuo, ¿vale? Sería lo que sería la expresión, digamos, en modo predictor, ¿vale? Antes teníamos la ecuación en diferencias y ya está, donde, bueno, pues son señales en distintos instantes, pues a la izquierda y a la derecha no igual, era una ecuación en diferencias, ¿vale? Y lo que es un modelo de predicción es cuando yo hago una igualdad entre un montón de datos pasados y un dato, digamos, en el futuro, bueno, un instante después que todos estos, ¿vale? Entonces este es el modelo de predicción a un instante, ¿vale? Y bueno, pues es simplemente pasar todo esto que antes estaba con más a la izquierda del igual, pues con menos a la derecha del igual, ¿vale? Son equivalentes. Pero simplemente este modelo de predicción es lo que utilizaremos para montar lo que se denominan los regresores, ¿vale? Entonces, bien, ¿cuál es la función de transferencia de este modelo? Bueno, pues si vuelvo atrás y dejo la ecuación en diferencias como siempre y ya está, ¿vale? Pues entonces haciendo transformada z, pues simplemente este es i de z, esto es z por i de z, etcétera, ¿vale? Esto es z elevado a n por i de z, ¿vale? O sea que yo aquí pondré pues z por i de z, etcétera, etcétera. Aquí pondré z elevado a n por i de z, pues esto será, pues eso, pues u de z por z elevado a, pues toda esta cosa de aquí, a z elevado a m menos 1 más nu,
más, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tendré pues u de z por z elevado a menos nu, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues la transformada z de esa ecuación da, despejando luego y de z, esta expresión de aquí, ¿vale? Obviamente falta término de condiciones iniciales, ¿vale? O sea que la transformada z completa de una ecuación en diferencias necesita términos de condiciones iniciales, igual que la transformada de Laplace necesita términos de condiciones iniciales, ¿vale? Pero si solo quiero ver la función de transferencia, o en este caso la matriz de transferencia, porque hay dos entradas, el ruido y la entrada, digamos, conocida determinista, bueno, pues lo que ocurre es que con esta representación, pues yo tengo esta función de transferencia entre entrada y salida, ¿vale? Donde aquí vemos, pues efectivamente, este término de retardo, ¿vale? Y luego esta función de transferencia entre el residuo, el ruido de proceso epsilon, y la salida, ¿vale? Entonces este epsilon, digamos, pues lo denominaríamos ruido de proceso, pues porque efectivamente pasa por una cierta dinámica, ¿vale? Para influirme en la salida, ¿vale? Mientras que a lo mejor si no estuviera todo esto, pues podríamos pensar que se trata de un número de medida, ¿vale? Porque sus valores en un instante no influyen en los y futuros, ¿vale? Pero en este caso sí. Los valores en un instante, al pasar por esta dinámica, influyen en el valor, digamos, actual y futuro de y de z, ¿vale? De y, de la secuencia y, ¿vale? Entonces, bueno, pues términos de condiciones aparte, pues estas serían la representación en transformada z en dos funciones de transferencia, en matriz de transferencia, digamos, de este modelo ARX, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo identificamos? Bueno, pues se plantea con mínimos cuadrados convencionales, así, donde tengo una columna de datos y igual a una matriz de datos x por un vector de parámetros θ más un vector de residuos de ruido blancos, ¿vale? Entonces aquí están las distintas columnas de datos. Recordad cómo salía esto. Bueno, pues de poner en el modelo de predicción, ¿vale? Y igual a menos todo esto, etcétera, etcétera, menos, más al otro lado del igual, ¿vale? Con lo cual, un poco pues pasando todo esto al otro lado del igual, pues lo que salen es, pues claro, menos salidas pasadas, ¿vale? Más entradas pasadas, digamos, las salidas multiplicadas por sus coeficientes A, las entradas multiplicadas por sus coeficientes B, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, la primera, si yo tengo datos desde I0, pues un poco la primera regresión que yo podría plantear es que IN es pues igual a menos esto no sé qué, más todo esto de aquí, ¿vale? Bueno, claro, aquí tengo, si hay retardo, este U pues sería anterior a 0, pues lo podríamos hacer igual a 0 o simplemente adelantar un poco la predicción hasta tener datos, ¿vale? Estos ya son detalles de implementación. Entonces yo podría poner una ecuación para IN, IN-1, así hasta un IN mayúscula y 1000 si tuviera 1000 datos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues todo esto sería un modelo de regresión normal, ¿vale? Donde, bueno, pues las implementación estándar con la pseudo inversa de X por θ, pues suponiendo que esto fuera una secuencia de ruidos blancos, ¿vale? Que es efectivamente lo que supone por definición el modelo ARX, bueno, pues me daría estos estimados, digamos, con una cierta matriz de varianzas, covarianzas, etcétera, según pues la LSVD, la pseudo inversa de X, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta sería la implementación clásica con una simple pseudo inversa, ¿vale? La implementación recursiva, pues bueno, conforme me va llegando un nuevo dato, pues si yo tuviera hasta aquí, digamos, pues me llega esta muestra, entonces yo podría añadir esta fila y esta fila de aquí, ¿vale? Y con esta nueva fila de X y nueva fila de Y, pues añadirla a una implementación de mínimos cuadrados recursivos, ¿vale? Estándar, ¿vale? Luego también otra variación de todo esto es que si no hay entrada, ¿vale? Entonces se identificaría lo que se llamaría un modelo puramente autorregresivo en la literatura, ¿vale? Donde aquí no habría nada, ¿vale? Y entonces pues identificaríamos pues la autocorrelación, digamos, entre Y y ella misma en instantes anteriores, ¿vale? Por eso se llama, digamos, autorregresión, ¿vale? Porque estos coeficientes un poco serían distintos de 0, pues claro, si hay correlación entre un valor de una señal y ella misma en instantes anteriores, ¿vale? Y luego, claro, si el residuo pues fuera un ruido blanco gaussiano, ¿vale? Entonces esta es un poco pues la identificación de la serie temporal. Claro, en datos reales,
¿vale? Pues ningún dato ajusta realmente, exactamente a todas estas expresiones, ¿vale? El ruido a lo mejor no es blanco gaussiano, sino que es coloreado. Claro, el modelo puede tener no linealidades, ¿vale? O sea que simplemente los modelos lineales con una cierta estructura, como esta, pues son simplemente una adivinanza, una hipótesis que podríamos plantearnos. Puede ser que esta secuencia de datos I, U, haya sido generada por esto. Entonces, pues si nos creemos esa hipótesis, pues este modelo de regresión obtendría esos datos, pero claro, se necesita, digamos, luego datos de validación, etcétera, digamos, para comprobar, pues claro, si esto es efectivamente tiene pinta de un ruido blanco aleatorio, si con unos datos de validación esto sigue ajustando bien, etcétera, claro, porque digamos que ningún dato real va a estar ajustado realmente exactamente como se supone que esta estructura modelo tendría, ¿vale? Pero eso ocurre en todas las identificaciones, ¿vale? Los datos reales nunca siguen con exactitud las hipótesis establecidas en el modelado, en la identificación, ¿vale? Entonces pues hay que luego comprobar si son lo suficientemente aproximadas, ¿vale? Con la System Identification Toolbox pues lo hace el MATLAB con el comando ARX. Yo le doy aquí el número de parámetros de salida, número de parámetros de entrada y retardo, ¿vale? Y bueno, y aquí le tengo que poner, digamos, el ID data, perdón, aquí falta poner datos, NMNU, ¿vale? Y luego pues la versión recursiva pues lo hace el recursive ARX, ¿vale? Entonces pues necesita los mismos datos, digamos, para plantear el modelo, los órdenes N y M, digamos, y el retraso NU. Y además necesita, claro, unos valores iniciales de los parámetros en media y varianza, metiéndole esto pues como initial parameter covariance, ¿vale? Para empezar el algoritmo recursivo, ¿vale? Aparte de, pues claro, pues si quiero poner factor de olvido, filtro de Kalman, etcétera, ¿vale? Eso ya pues mira de la documentación de este comando, ¿vale? Y en Simulink pues lo haríamos con el Recursive Polynomial Model Estimator, podríamos generar todas estas cosas, ¿vale? Para poner una simulación de esta implementación recursiva, ¿vale? Entonces pues esto no es objetivo de este vídeo, el detalle de MATLAB, ¿vale? Pero existen otros tutoriales, materiales, vídeos y demostraciones con la utilización de estos mínimos cuadrados con la System Identification Toolbox. Bien, pues vamos a concluir, ¿vale? La estructura RX asume, digamos, por defecto, ¿vale?, que la discrepancia entre predicciones y medidas es causada por un ruido blanco que pasa por una dinámica igual al denominador de la función de transferencia, ¿vale? Asume que los datos han sido generados por un modelo de este tipo, donde epsilon es un ruido blanco de distribución normal, ¿vale? Computacionalmente es sencilla de identificar, es simplemente pues montar una matriz y hacer sucesión inversa, y también me vale para series temporales autorregresivas sin external input, ¿vale? Y un poco, pues eso puede ser realizada por lotes completos, ¿vale?, con esa pseudo inversa, o en línea con algoritmos de mínimos cuadrados recursivos, ¿vale? Son los mínimos cuadrados clásicos, los mínimos cuadrados recursivos clásicos, y ambas opciones están disponibles en el toolbox de identificación de MATLAB, ¿vale? Y como hemos dicho, pues realmente, claro, esa es una suposición de que los datos están generados por este modelo, pero para comprobar si unos datos experimentales, que nunca van a ser generados exactamente por esto, pero son aproximadamente ajustables con este de aquí, pues habrá que comprobar pues el sentido físico del resultado, ¿vale? Qué polos tiene esta A que ha identificado, qué respuesta en frecuencia tiene B entre A, ¿vale? Ver el fit, el ajuste, o sea, la variación explicada de si ajustando esto puede explicar el 95% de la varianza de I, pues puede ser bueno, pero si puede explicar solamente el 50%, pues puede ser o que efectivamente este ruido tiene una amplitud muy grande o que este modelo era incorrecto, ¿vale? Claro, para comprobar si el modelo es correcto, pues este residuo debería ser también un ruido blanco, ¿vale? Entonces deberíamos hacer, por ejemplo, una gráfica de I versus error de predicción, ¿vale? Deberíamos comprobar que este residuo no tiene correlación con valores anteriores del mismo, comprobar todo eso pues con una segunda serie de datos de validación, ¿vale? Entonces pues esto hay que hacerlo, pues claro, en todos los experimentos de identificación, ¿vale? Bien, pues como hemos dicho eso, si me creo que esta estructura aproximadamente genera los datos experimentales que yo tengo, y para eso tendré que hacer todas estas comprobaciones a posteriori, ¿vale? Pues entonces yo podría plantear la identificación con ARX, bien con una pseudo inversa trivial construida por mí, bien con la System Identification Toolbox. Bien, pues con esto finaliza este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.